Ya estamos en vivo, ¿cierto? Así es. Ok. Hola a todas y a todos. Primero que nada, una disculpa por el retraso. Tuvimos unos problemas técnicos para poder comenzar la transmisión en vivo, pero ya estamos listas para comenzar. En esta ocasión vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas con la directora del cortometraje documental, The Beholder of the Eye. Tenemos aquí a Karen Steinberg, que es la directora, y nos va a dar una hora de su tiempo, o bueno, lo que dure la transmisión, para responder sus preguntas. Cualquier duda, comentario o pregunta que ustedes tengan, nos la pueden dejar en los comentarios y nosotros vamos a tener. Eh, por lo mientras, nosotros vamos a comenzar la plática. Les voy a leer un poquito sobre el documental, por si no lo han visto. Se llama The Beholder of the Eye, es un cortometraje documental que dura 30 minutos, dirigido por Karen Steinberg. La sinopsis dice: modelos voluntarios posan desnudos en la isla de Toronto, exponiendo sus cuerpos y sus imperfecciones sin remordimientos, en una manera aparentemente incomprensible para el equipo femenino que se mira extremadamente. Forma parte de nuestra categoría de etarismo y relaciones intergeneracionales, que es la categoría que está hoy y mañana disponible en Filmin Latino para que la revisen. Les voy a leer una semblanza de Karen para que la conozcan mejor. Karen Steinberg abarca muchos medios que persiguen su implacable fascinación por cómo las historias se distribuyen a través del texto y las imágenes. Busca sacar a la gente de la audiencia pasiva en instalaciones de videoarte como Roomtown de 2017, The Narrative of Inadequacy del 2012 al 2017, Manufactotum de 2015, y temblar la elegancia de la narrativa clásica con grietas deliberadas, como en Casa Grande del 2014, Varias Soes del 2018 y Pears del 2015. Y también documentar la realidad mientras está firmemente arraigada en perspectivas personales, como en What Do? I Am Now in Greece del 2018, Laura del 2011 y En Route to Baghdad del 2005. Su obra en prosa ha aparecido en Huffington Post, Free State Review y otras revistas literarias. Actualmente acaba de comenzar en septiembre su PhD en la Universidad de Ámsterdam School of Cultural Analysis, que es un doctorado con un enfoque en cinema sudamericano. Entonces, bueno, ya que presenté a Karen, vamos a comenzar el diálogo. Hola Karen, muchísimas gracias por estar con nosotras hoy. Gracias. Solo para darles una idea de cómo va a funcionar esto, vamos a platicar con Karen en español. Sin embargo, si en algún momento ella cree necesario expresarse en inglés, responderá las preguntas en inglés y yo haré una traducción posteriormente. Entonces, así va a ser. Entonces, bueno, Karen, para comenzar, quisiera que nos cuentes a rasgos generales cómo comenzó el proyecto, cómo comenzó la idea de realizar un documental sobre una serie fotográfica. Muy bien. La realidad es que todo comenzó con mis orígenes, siendo una chica de orígenes judía en Brasil. Soy de Río de Janeiro, que es una ciudad de playa y que el cuerpo está en la vista, está visible todo el tiempo y se transita por la ciudad semidesnudo, y que es muy natural. Y hay también este culto al cuerpo, ¿no? Especialmente lo que toca en las mujeres. Y bueno, siempre tuvo la curiosidad de saber por qué se valoriza tanto el físico femenino en detrimento del masculino. Y bueno, y la realidad es que tengo un hijo adolescente y estaba a ver cómo se perciben los cuerpos acá en Nueva York cuando vivo. Y, y es muy curioso que esta cultura un poco más protestante, un poco más, no sé cómo decir esto en español, prudish, Como puritana. puritana, exacto. Uh-huh. Y, y vi todo se desarrollar y sobre todo llegamos a un momento en que los escándalos en torno de Harvey Weinstein
y toda una objetivación de las mujeres que me pareció súper incómoda y si no repulsante. Y en el mismo tiempo estaba a recibir esta invitación, ese open call por esa residencia artística que se llama Artscape Gibraltar Point, y la temática era cuerpos luminosos y tenía total libertad para interpretar como quería. Y yo tengo toda una práctica del open call, de hacer proyectos a donde, como si dar una pregunta al mundo y súper curiosa para hacer qué va a me retornar como... Es un proceso muy colaborativo, todo mi trabajo en ese sentido, especialmente ese mix de documental con videoarte que intento de hacer. Y bueno, y escribí muy furiosa en un único día a proponer una serie de nudos masculinos, porque si bien tampoco, ciertamente conoces el trabajo del Gorilla Girls y el póster icónico que dice que en el Met, en uno de los museos más famosos del mundo, y un porcentaje que varía ahí de 4 o 7% de artistas son mujeres, y al contrario, la porcentaje de los nudos son de 70-80% de modelos femeninos. Entonces, esa asimetría siempre tuvo enorme curiosidad, y en todo el espacio de tiempo, desde la primera edición del póster hasta creo que la última sea 2003 o algo así, y este porcentaje mal varió. Y por eso me pareció fundamental hablar de estos asuntos, cómo están las cosas hoy. Y bueno, fue una propuesta de hacer una serie de nudos masculinos, pero no quería hacer el tit for tat, una cosa de vengarme de esta simetría. Quería hacer una cosa realmente empática, humanista, a donde se van a acercar los cuerpos de la naturaleza, que es tan propio, porque Toronto Island es una reserva natural, un lugar muy lindo y no se puede entrar con carros o nada, solamente las bici. Y bueno, y me mandé esa propuesta y me aceptaron. Y entonces estaba a hablar con una amiga brasileña, productora de cine, y decía, bueno, ahora voy a tener que hacer una serie fotográfica y no sé cómo voy a reclutar porque el budget es muy pequeño y cómo voy a reclutar, no conozco tanta gente en Canadá. Y ahí ella tuvo su contribución genial, que decirme, Karen, ese es el documental que quiero ver. Quiero ver cómo te vas a convencer a los hombres que vienen hasta vos a través del open call, que llegan a vos, y qué tipo de conversa va a poder tener, y qué tipo de reacciones, y se va a tener éxito en convencer los tipos que no necesariamente le encanta la idea, pero que están dispuestos a hacer por motivos propios, porque realmente quieren contribuir por esta causa de la igualdad de género. Y bueno, entonces hacemos como lo ve en la película, el open call, y te voy a decir que fue una experiencia muy transformadora para todas nosotras, las practicantes, las realizadoras en capacidades técnicas y los emprendedores todas. Porque, bueno, no contábamos con este número de hombres más viejos y tampoco teníamos idea de que por qué hacían eso. Y lo que se torna evidente cuando se ve la película es que también están en tal estado de aislamiento que quieren algún tipo de atención. ¿Y qué pasa cuando esas mujeres artísticas, articuladas, etcétera, se disponibilizan para darles tal atención? Y yo creo que los documentales más interesantes son los que empiezan con una propuesta y se hace descubierta, porque si apenas se ejecuta el plan, ok, te vas a hacer algo dogmático, quizás,
pero creo que el proceso de la descubierta es lo más interesante. Y esto está documentado, ¿no? En mi peli de una manera o de otra. Y bueno, ahí está. Wow, qué interesante. Me surge la duda de saber si, o sea, bueno, tú estabas dirigiendo el documental de como tipo el making of de la serie fotográfica, pero no fuiste tú la fotógrafa como tal, ¿no? La Sí, fotógrafa. esta, como ves en la secuencia de la reunión de preproducción, tuvimos una charla enorme y claro, está editada y seleccionada como la ves en la película, pero sí, a la fotógrafa Galit la de específicas direcciones de cómo quería fotografar y al mismo Mm, con la cinematógrafa. Y lo que tenemos hoy es que todo con el teléfono tenemos una pequeña cámara y con alguna frecuencia yo hacía la composición, el tipo de imagen que quería y la mostraba y ella la hacía con su equipamiento súper, súper, de una forma mucho más proficiente y ahí tenemos lindas fotografías, pero yo estaba súper, súper investida en dar parámetros al tipo de imagen que quería. Y ahí estamos. ah, de acuerdo. Sí, o sea, el proyecto artístico como tal en general fue tuyo, ¿no? Que por eso Sí, tú pero lo metiste, lo es como. alguna frecuencia en los proyectos con un equipo femenino es que hay mucha colaboración. Ujú. Hace unos días vi una peli, un documental de una danaesa que se llama Venus. Y bueno, entrevista a todas esas mujeres. En el momento pregunta a una de las entrevistadas, ¿y tú quieres dejar alguna pregunta para la próxima? Y Ujú. yo pienso que es muy natural a las mujeres este espíritu colaborativo y que no me interesa tanto tener ese hogar de protagonista, de saber todo, de tener todas las decisiones, la respuesta. Quiero hacer algo interesante y lo hacemos juntas, mejor. Sí, tienes razón. No lo había pensado, pero creo que es una perspectiva súper, súper válida y sobre todo como hablando de tu documental. ¿Puedo Dime. interrumpirte? Porque mientras que estaba diciendo My Bio, la cosa Ajá. que hizo, pensaba muchísimo en una cosa que recientemente escuché de Lucrecia Martel. Ella se introdujo no como cineasta, no como filmmaker, sino como ama de casa que hizo unas películas. Y eso me Wow. genial, porque se puede sí validar el lugar de doméstico tan fuertemente asociado con el femenino, ¿no? Y que sí es un lugar legítimo. Y la realidad es que está a decir la verdad, porque hizo que 6, 7 películas, pero ¿cuántas reflexiones, cuántos asados hizo esa mujer? Yo creo que proporcionalmente están diciendo la verdad con el decir, y hizo una tanta cantidad de café, recibió amigos o confianza. Sí, es una ama de casa que hace unas películas y me pareció súper subversivo e interesante colocarse así. Y en ese sentido, o sea, digamos, siguiendo un poco el ejemplo de Lucrecia Martel, ¿cómo te presentarías tú a ti misma entonces? Ahora me pegaste. Yo soy una persona que me salva el samba, la música de Brasil, que me encanta la poesía de Rilke, que me encanta, eh, no sé, tantas cosas y que pienso de verdad que el cine es un vehículo a donde se puede practicar maneras de pensar. Pero hay otros. Todos los días que empiezas, debe ser un white canvas y que puede manifestar lo que quiera. ¿Por qué tenemos que restringir el ejercicio creativo al producto artístico? ¿No? Esa es una mentalidad muy dominante. Wow, qué interesante punto de vista. Nunca nadie me lo había dicho o así, pero me parece, sí, porque si no es como muy reduccionista, como yo soy tal porque dedico mi vida a esto, o trabajo, o gano dinero de esta manera, pero somos muchísimo más que eso, evidentemente. Sí, sí, yo creo que es un momento mundial que tenemos que repensar
todo este investimento en el prestigio, ¿por qué queremos este tipo de proyección cuando la realidad es que la vida cotidiana tiene sin valor si la vive con integridad y con la realización diaria? Y que sí, todas las mañanas tenemos una oportunidad de ser más creativa y la otra cosa que recientemente me escuchaba un fado, que es la música portuguesa, súper triste, súper melodramática, pero había esta frase que me encantó que decía que al fin tú y vos, esta mujer está hablando con su nombre y dice, estamos apenas cheating on the death wish. Cheating on the death wish. ¿Cómo traducirías eso? O evitando el deseo de muerte. Ah, ya, sí, sí, sí. Y sí, todos los días hay esa tensión que nos trae para el fin. Estamos todos días un poco más viejitos caminando, pero todo día tenemos también esa oportunidad de hacer ese ejercicio que la creatividad me trae, que es probarnos vivos. Súper bien. Oye, y yendo en contra un poquito de esto, me gustaría nada más que me des un poquito de contexto como sobre tu carrera, o sea, porque intenté buscar, pero nada más literal encontré la biografía que leí, pero solo me interesaría un poquito saber cómo, si estudias, bueno, qué estudiaste y más o menos por dónde te has movido en tu carrera profesional. Sí. Bueno, empecé la escuela de cine y de filosofía en Brasil, pero en los años Fernando Collor de Mello, en que tiró mucha plata de educación pública. Y bueno, y ahí tuve una beca que me trajo a los Estados Unidos y terminé mi graduación acá y empecé a trabajar como montajista, que creo que es el mejor entrenamiento para realmente entender el poder de la justaposición. ¿Se dice así? Uh-huh. Sí. Juxtaposición, sí. Juxtaposición y sí, me fue muy educativo tener este primer trabajo como montajista. Y hacía proyectos comerciales, pero también trabajaba con una amiga coreógrafa y hacía el editing de sus instalaciones de vídeo. Y bueno, en algún momento tuvo ganas de retornar a estudiar y ingresé en la Columbia University para mi master's. Y allá empecé a escribir guión y con el segundo guión de largometraje que escribí tuvo un gran premio, Sloan Foundation, y con esto tuvo la confianza de que sí, también podía traer el skill set que había absorbido como montajista para el trabajo de guionista. Y ese me fue súper útil. Allí conocí a mi amigo Felipe Barbosa, que es un cineasta brasileño. Hicimos 2 largometrajes juntos, Laura y Casa Grande, y que tuvieron bastante éxito. Y mismo Casa Grande tuvo su premiere en Rotterdam Film Festival, la muestra competitiva principal. Y bueno, y ahí retorné y tuvo ganas de también dirigir porque me encanta muchísimo la colaboración y también me encanta tener mi voz como directora, pero la realidad es que el cine es una arte industrial y que hay que hacer mucha política antes de hacer la arte, porque necesitas un equipo, necesitas de la plata, de locaciones, etcétera. Y bueno, también me encanta esta forma más artesanales de hacer cine. Y en algún momento tuve la decisión de hacer un proyecto modesto, pero que yo podía hacer consistentemente uno al año. Y ahí así comencé a hacer esas cosas de videoarte y me invitaban a mostrar en galerías, en exposiciones y ocasionalmente mismo en festival de cine y de cortometraje. Y bueno, y sigo haciendo eso, un trabajo personal y también mi trabajo colaborativo. Colaboré con Felipe primeramente y después con este cineasta de Portugal, João Maia,
con quien hizo el guión de Variações. Y bueno, la vida es hecha de ciclos y ahora estoy volviendo a la academia porque me encanta tanto lo que hay de innovador en el cine sudamericano y yo creo que hay una visión bastante postcolonialista y sobre todo hay una problemática, es la codependencia que se formó, porque hoy es muy difícil raise the budget para una peli sudamericana si no hay el reconocimiento del circuito de los festivales europeos, los fundings, etcétera. Entonces, para hacer el buen cine sudamericano hay que tener el apruebo europeo. Eso genera toda una orden de conflictos, ¿no? Entonces me interesa mucho cómo se reconfigura las políticas neocoloniales en este medio. Wow, creo que es súper valioso y súper importante que empecemos a hablar de eso. Entonces, qué bueno que estés enfocando tu investigación en eso y pues estoy muy interesada en ver qué va a salir de eso próximamente. Bien. Te quería preguntar después sobre qué reacción ha recibido tu película. Bueno, no sé si has tenido contacto con los públicos que la hayan visto o en otros festivales o algo así, pero me gustaría saber cómo tu percepción de cómo ha sido recibida y como qué tipo de comentarios, sobre todo de los hombres, si hay alguna anécdota o algo que rescates en general. Bueno, necesariamente audiencias diferentes van a tener reacciones diferentes, pero lastimablemente por causa del COVID, yo tuve así en el estreno en Holanda en febrero y después el film sigue en presencias virtuales. Entonces, que lastimablemente me encanta muchísimo esta charla con la gente, pero no tuvo tantas oportunidades. Te puedo decir que en Holanda yo tenía un amigo estadounidense y que me dijo, me encantó muchísimo su película, pero estoy, ¿cómo se dice? I'm blushed, estoy con frecuencia por los hombres. Y esto me pareció completamente absurdo. Es muy difícil para un hombre ver otros cuerpos masculinos desnudos apenas como objetos estéticos. Pero ves que este es una discusión que tenemos en la peli, que teníamos miedo de también estar así en una situación pseudo peligrosa, pero después de 5 minutos es como si el cuerpo era apenas una materia plástica para nosotras. Pero yo creo que para los hombres es más difícil, es más difícil. Y bueno, acaba ellos repensar esta conducta y que no estoy aquí también para decir que sus reacciones no son válidas. Todo lo que puedo hacer como artista, como cineasta, es proponer otras maneras de ver. Pues justamente con Paco, que hablábamos en la charla anterior de 100 horas de activismo, justo hablábamos mucho de esto, de cómo para los hombres es muchísimo más difícil, justo lo que dices, ver a otros hombres desnudos y reaccionan completamente diferente a como las mujeres, por ejemplo, reaccionamos viendo a otras mujeres desnudas, porque realmente estamos acostumbradas a vernos y a ver a mujeres desnudas todo el tiempo, pero no está tan normalizado, digamos, ver a cuerpos de hombres desnudos y sobre todo cuerpos de hombres de mayor edad. Entonces, justo esto me lleva como a una pregunta o que me des tu opinión sobre cómo percibes tú que es diferente, o sea, cómo la sociedad percibe de manera diferente los cuerpos desnudos femeninos que los masculinos. Bueno, no soy una autoridad sobre ese campo, pero te voy a hablar de una experiencia súper personal y que me causó un cambio de mentalidad. Y
Y este cambio resulta en la convicción que tenemos que tener una solución más holística. No se puede hablar solamente de objectifying women's bodies, tenemos que hablar como un todo. Por ejemplo, leí un artículo de una madre del barrio que conozco y que llevó a su hija para un seminario de sex education, Educación sexual. de educación sexual, y que se hablaba muchísimo de cómo decir no, cómo dar límites firmes, de cómo defenderse. Y la madre estaba esperando el momento en que se iba a charlar con las chicas de cómo le decir sí, porque para ella era fundamental que no se mantenga el hijo, el chico, como el agente sexual, el agresor sexual, y la mujer como la defensora, la víctima, porque ¿cómo vamos a cambiar el diálogo si no cambia todas las posiciones? Y con esa peli intenté un poco de decir, es realmente problemático que se vio perdón, Objetiviza. que se te objetivizas el cuerpo femenino o que hay una asimetría que, no les, que es imposible hacer lo mismo con el masculino, porque lo hace la cultura gay. Sí, hay una exploración, una explotación del físico masculino muy palpable en la cultura gay. Entonces, ¿por qué en el mainstream, digamos así, el mainstream heteronormativo es tan problemático? Y si no se ve el cuerpo como una extensión de la sexualidad, ¿cómo más lo podemos ver? Porque esta es una de las directrices que yo intenté de dar a la fotógrafa, que se ve el cuerpo como landscape. Como paisaje. Sí, algo diverso. Y bueno, terminó como terminó. No sé si te respondí tu pregunta, pero tampoco me creo una autoridad semiológica para hablar de estas cosas así. Te puedo decir simplemente de mis motivaciones para hacer ese tipo de proyecto y lo que aprendí en lo haciendo. No, sí, está perfecto. Yo lo que quería saber era justo como tu perspectiva o cómo lo veías tú, pero desde el inicio que mencionaste como tus intenciones principales, creo que es claro como hacia dónde diriges tu documental. Sí. Otra cosa que me llamó mucho la atención es el juego de palabras del título, que bueno, no sé realmente cómo traducirlo, porque la expresión original es The Eye of the Beholder, que la traducción más cercana que yo creo que puede haber en español es el ojo del observador, y tú lo volteas y se llama The Beholder of the Eye, que justamente Paco, el activista que tuvimos hace rato, lo tradujo como los ojos que te ven. No sé qué opinas, pero creo que fue bastante interesante. Y quisiera que nos platicaras un poquito como de ese juego de palabras, de por qué decidiste llamar así al documental. Bueno, porque hay la expresión en inglés, beauty is in the eye of the beholder. La belleza está en los ojos de quien ve. Y me pareció interesante invertir esta fórmula para traer la atención para, ok, ¿qué distorsiones hace la persona que ve? Yo incluso. Y siempre se hace una distorsión. Y siempre se hace choices. Elecciones. Lecciones como artista, como fotógrafo, como lo que sea. Y, y por eso el filme es tan, por así decir, metanarrativo. Se expuso, se ve la fotógrafa haciendo la imagen, se escucha la charla entre las personas que están planeando cómo hacer eso. Hablamos de cómo el agua está fría y vamos a entrar en el agua con ese tipo de desnudo, etcétera. Entonces, toda esa exposición de cómo es artificial una imagen, que cuando se ve el resultado final te parece tan espontánea, tan natural, no hay nada de natural. Y que se es toda una construcción. Entonces, yo creo que se llega a ese punto en que se evidencia la artificialidad, la deliberación de este proceso. Ese me parecía más importante, está refletido en el título del film.
Súper. Sí, justamente es algo, o sea, desde el título te hace reflexionar un poco como de la perspectiva desde la cual se está realizando este proyecto. Ujú. Eh, Quería ver si hay algunas preguntas, pero nos Bueno, dejan entrar a live o si hay algún comentario, pero me parece que no hay. Eh, pero bueno, bueno, te voy a contar un poquito de lo que hablaba también con Paco hace rato, que nos llamaba mucho la atención cómo los retratos finales sí, eh, mostraban como una vulnerabilidad enorme que al momento de realizar de realizar los retratos, pues, o sea, mientras tú veías cómo estaban tomando la fotografía, no era algo que tuvieras, sino hasta el producto final, porque los hombres, sobre todo los hombres que eran más grandes, que eran mayores, se veían como muy seguros de sí mismos y muy, sí, muy cómodos. Y yo no veía esa vulnerabilidad, sino hasta el momento de ver los retratos finales que justo Paco decía, como se ven súper vulnerables. Y es una vulnerabilidad que normalmente no vemos en cuerpos masculinos, porque generalmente eh, se quieren dar a ver ante la sociedad como fuertes sí. y viriles. Entonces quisiera saber un poquito como qué opinas. No sé si fue desde el inicio, si esa fue tu intención, como vulnerabilizar los cuerpos. Bueno, en realidad es que tenía la intención de capturar esos cuerpos mientras que estaban a hacer algún tipo de acción. Y en el casting call hablamos de, te gustaría hacer una actividad, porque es muy interesante cuando las Como personas están vulnerabilizar los cuerpos. en hacer algo, eh, está menos preocupada en cómo se van a sacar las fotos, en qué ángulo le van a poner. Y entonces esa actividad tenía un objetivo de distraerlos. Y, y bueno, en el registro final, cuando ven a una yo estoy de pleno acuerdo que me parecen súper vulnerables. Eh, no sé hasta hoy si es el resultado de nuestra conducta súper informal, intentando de ponerme, y esto está evidente en la reunión de preproducción, ¿cómo le vamos a poner tranquilos? ¿Cómo vamos a hacer si ocurre eso, ocurre aquello? Y, y bueno, entonces sí, hicimos un cálculo, una intención de ponerles relajados y de darles una actividad porque les se preocupaban tanto con la fotógrafa y todo, pero es inevitable, ¿no? Hay una cámara en el campo y todo se cambia. Evidente, no puedo ignorar eso. Y me pone muy contenta que han notado esta vulnerabilidad. Y lo más curioso es que muchos de ellos, porque yo puso las fotografías en la galería de la y, uh, y, han venido y se han visto en una imagen profesional y yo les dé el print para Ujú. que llevaran a casa, porque sí, realmente se disponibilizaron de una manera súper generosa y se mostraron para nosotras, pero también se quedaron encantados con este producto final. Y eso sí, sí me parece atestar un éxito de colaboración. ¿Y cuál fue su reacción al ver sus fotografías? Los caballeros, Ujú. eh, claro que uno les hubiera gustado la selección de unas imágenes o nosotros, porque lo que ve es una fracción, ¿no? Tenemos así un montón de fotos y Ujú. te vas a hacer, y la selección a mí me interesaba, esta por la luz, la otra porque está en una posición muy original, el otro porque tiene una textura de piel única y no hizo una selección
que les ponía hermosos como Adonis, ¿no? Eso no me interesaba para nada. Sí tener un panel global que nos va a dar una variedad y que va a tener un valor como conjunto. Y bueno, ahí estamos. ¿Y ellos vieron también el documental? No, No porque lo no vi. hubo una proyección en Toronto, porque demora mucho tiempo hacer el montaje, ¿no? Yo hice esa residencia artística en el verano, volví a casa y ahí tomé uns 8 o 9 meses hasta tener el producto final del documental. Y sí, sigo buscando oportunidad de exhibir los dos lado a lado, porque creo que es, y lo hizo en el Festival de Holanda, que tenía un espacio con solo la fotografía, y, pero era en el medio de la sala de cine, muy confuso, pero a mí me interesaría ver cómo son las reacciones cuando se hay así un salón de exposiciones y se ve la fotografía con su propio valor y después se ve el documental para se descubrir cómo se llegó a este resultado final. Que yo creo que esta inversión puede traer algo muy placentero, este proceso de descubrimiento. Sí, creo que sería como la forma ideal, digamos, de consumir ambos, o sea, el producto final, pues, del proyecto. Ojalá pronto, si la situación lo permite, pueda ocurrir. Yo en este momento mundial tenemos todos que tener mucho senso de humor. Si nadie se pasó como sería ideal, no para mí, para tanta gente, y así es, lo Pues, acepto. sí, realmente no hay mucho que podamos hacer como individuos para cambiarlo, sino aceptarlo justamente. Y ahí volvemos a lo que dijo más temprano, que todo día tenemos una oportunidad de reempezar con algo creativo, con algo nuevo, y bueno, hacemos otros proyectos en otros momentos. Exactamente. Oye, igual te quería preguntar sobre, bueno, yo percibí muy diferente eh, la manera de actuar de los dos hombres jóvenes que aparecen que del resto. Uh Y -huh. quería saber si tú percibiste como esa diferencia y si sí, ¿por qué crees, a qué crees que se deba? Bueno, son dos hombres de personalidad muy diversas y los dos inmigrantes. Y por eso creo que se sobrepone el deseo de ser más visible, ¿no? Un es de India, el otro coreano, y bueno, estaban en una posición de ser visto como cosas bellas, ¿por qué no? Y, y todavía nos resultó súper curioso que la fotógrafa y la cinematógrafa, a todos les interesaba más los cuerpos más viejitos porque tenían más historia para contar con sus distorsiones, con su piel, con sus expresiones, tenían más que decir que este joven. Estos jóvenes se ve, ¿no? En la mía se ve un poco más, es el cuerpo joven. Y, y bueno, a nos encantó más trabajar con los otros, con los más viejitos y por razones que nos sorprendieron. No esperábamos antes de hacer este proyecto que íbamos a llegar a este punto, pero ahí llegamos. ¿Y cómo fue la interacción? O sea, porque vemos un poco de la interacción, bueno, la escuchamos mientras están realizando los retratos, pero ¿cómo percibes tú en general que fueron las interacciones con los modelos? Bastante amigable tener una generosidad increíble. No sé si se quedó obvio, mas por ejemplo, hay un tipo que se deitó en la grama y ahí tenían en Toronto Island esos fire ants. Y cuando te pican, Ah, sí. hace mucho mal y es terrible. Y no reclamaba, no, it's okay, we got this. We were very lucky.
tuvimos mucha suerte. Sí, Sí, realmente ya recordé eso, como se avienta en la arena casi casi sin cuestionar sí, y como muy dispuesto a que ah, todo salga bien. sí. ¿Y siguen teniendo contacto con ellos? Algunos de ellos sí, pero los otros no. Algunos no son tan buen de email, de estas cosas, justamente porque son de otra generación, pero siempre que me escriben, doy noticias y sobre todo como el documental. eh, Hoy mismo recibí, no, ayer tuvo noticia que vamos a pasar en Porto, en Portugal, y también en Australia, en Adelaide, y estuvimos en Oklahoma y la Holanda. Entonces, que, bueno, por el año que fue, me parece súper bien y que hay Sí. una legítima curiosidad en pelis de este tipo, entonces estoy súper contenta con eso. Sí, qué bueno que a pesar de todo el documental sigue teniendo bastante, ¿Verdad? pues bastante distribución, digamos, en festivales. Bueno, Quisiera saber también por qué, bueno, la elección de que fuera, bueno, a mí me pareció corto, no sé. Yo sí. no sé si pudo haber sido más largo, pero no sé si hay alguna razón de que eso sea así. O si fue como tú ibas montando y así quedó. No, yo tenía un primer corte de casi 38 minutos y todos me decían va a ser súper difícil porque la realidad es que los cortos son de 15, 18 minutos o Ujú. si no, haces un largometraje que tiene que tener al mínimo 70 minutos. No tenía material para 70 y 15 me parecía hacer un filme súper superficial y esto no me interesaba tampoco. Entonces, mi opción fue quedarme con bajar de 38 minutos a 31, casi 32. Y bueno, es un formato difícil de encontrar, de tener mucho éxito en festivales y todo, pero Sí, es que apenas, sí, justamente casi no se ven mediometrajes o cortometrajes mayores a 20 minutos. no, Y es una sensación extraña porque no se siente tal cual como un cortometraje, se siente como una película o un largo muy corto. yeah, Ok, exacto. sí. Creo que no tenemos preguntas en, en Facebook, pero no sé si tengas alguna otra cosa más que quieras comentar o no sé, en general. No, estaba súper curiosa para ver alguna de las películas en el festival, pero me parece que aquí en los Estados Unidos se puede obtener movies. Yo Mm, intenté ver algunas de la Albertina Cari, pero no tuvo éxito. ah. Ay, sí, estaría increíble que de alguna forma las puedas ver, pero precisamente las limitamos solo a territorio mexicano porque ese fue el acuerdo. Ah, ok. Pero el jueves, no estoy segura que a qué hora, creo que a las 8 de la noche, tenemos una masterclass con Albertina por Ah, si te interesa verla, va a estar muy interesante. muy, Y sí, ojalá en alguna otra plataforma puedas llegar a ver sus películas, sí, ¿sí? Porque sí, ella es muy famosa en Argentina, ¿no? Y supongo que por eso la conoces también. sí, sí. Y bueno, no, estoy súper, súper contenta de ser inclusa en mi género y voy a intentar de ver lo que son de las películas. Sí, muchísimas gracias, Karen, por darnos esta hora de tu tiempo. Lamentamos un poquito las fallas técnicas que tuvimos al principio, No hay nada. pero creo que salió súper bien y muchísimas gracias por platicar con nosotras y muchas gracias por ser parte del festival también. Muchas gracias a usted. Ok, Bueno, buenas noches, gracias. muy buenas noches.